Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a la defensa pública de la tesis doctoral, la constitución de subjetividades éticas y políticas en la formación crítica de profesores de matemáticas, análisis arqueológico y genealógico de los discursos y prácticas de propuestas críticas para la docencia de la matemática en Colombia 2000-2015, del doctorando José Torres Duarte. Saludamos también a quienes en este momento se están conectando a través de nuestra transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Igualmente, ofrecemos un cordial y fraterno saludo a la doctora Alexandrina Monteiro, jurado internacional que nos acompaña desde Brasil, a la doctora Diana Victoria Jaramillo, jurado nacional, y al doctor Hernán Javier Rivero Solórzano, jurado interno. Adicionalmente, agradecemos a la Red de Investigaciones y Tecnología Avanzada, RITA, por el apoyo en el soporte tecnológico y de esta manera posibilitar la transmisión en vivo a través de nuestro canal de Facebook. A continuación, me permito presentar el protocolo. Primero, presentación general de la defensa de tesis. Segundo, presentación de la defensa a cargo del candidato, para lo cual dispondrá de 30 minutos. Tercero, presentación de valoraciones y preguntas que se estiman 15 minutos por cada jurado. Cuarto, presentación de comentarios del director de la tesis. Tendrá para esta actividad 15 minutos. Quinto, respuesta a inquietudes por parte del candidato, para la cual se le destinan 20 minutos. Sexto, deliberación de los jurados, que son 15 minutos. Este proceso es de carácter privado. Séptimo, emisión del concepto final, para lo cual se disponen de 10 minutos. Octavo, cierre de la sesión. En este orden de ideas, damos paso al primer punto, que es la presentación general de la defensa de la tesis. Como segundo punto tenemos entonces la presentación de la defensa a cargo del candidato, para lo cual se disponen de 30 minutos. José. Ya está. Listo. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en la defensa de esta tesis del doctorado en estudios sociales en la línea de subjetividades, diferencias y narrativas, que ha sido denominada la Constitución de Subjetividades Éticas y Políticas en la Formación Crítica de Profesores de Matemáticas. Un análisis arqueológico y genealógico de los discursos y prácticas de propuestas críticas para la docencia de la matemática en Colombia en el periodo 2000 a 2015, realizada por quien les habla, José Torres Duarte, bajo la dirección del doctor Adrián José Perea Acevedo. Esta sustentación, esta defensa, dará cuenta de lo que hicimos a lo largo de la tesis. Se dará cuenta sobre la investigación en 3 partes. La primera de ellas mostrará que en el presente, en el periodo de tiempo de 2000 a 2015, situado como presente, la formación crítica es un campo problemático por la lucha de sus sentidos. En una segunda parte, mostrar cómo los análisis críticos del discurso sobre las prácticas discursivas y no discursivas que provienen de las organizaciones gubernamentales permiten entender la producción de subjetividades de profesores y de estudiantes. La tercera parte mostrará cómo prácticas de profesores de matemáticas enfrentan o resisten la producción de las subjetividades de las organizaciones gubernamentales entendidas como hegemónicas, y cómo desde estas prácticas se planteó y se propone una propuesta ético-política que posibilite la constitución de subjetividades de profesores de matemáticas críticos. Finalmente mostraré las conclusiones de la tesis. Arrancando con la primera parte, esta tiene que ver con la lucha por los sentidos de la formación crítica. Quisiera que en esta diapositiva nos centráramos sobre la columna del costado derecho, en el momento presente, y caer en cuenta que de 2000 a 2015, incluso en el momento actual, ha emergido una serie de prácticas discursivas en donde muestran la formación la formación crítica como un aspecto central, no solamente de la formación de profesores, sino de la formación de estudiantes y futuros ciudadanos. En ese sentido, se reconoce que de 2000 para acá
Documentos como Aprendizaje para Todos del Banco Mundial, lo mismo que Matemáticas para Todos del profesor Paenza, Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, el estudio TERCE de la UNESCO y otros documentos del Banco Mundial, de la OCDE, incluso del Ministerio de Educación Nacional, y organizaciones no gubernamentales en Colombia le han dado mucho impulso a la formación del pensamiento crítico y dentro de ellas en particular emergió en este periodo de tiempo la evaluación estandarizada del pensamiento crítico. En ese sentido, esta evaluación se emerge como un acontecimiento, dado que se va ubicando y va ubicando dentro de las mentalidades de las personas que ser competente hoy ha llegado a ser indispensable para hablar de cada individuo, de las instituciones educativas y de las sociedades. En particular, en lo que tiene que ver con los individuos, la evaluación del pensamiento crítico, digamos que produce subjetividades éticas y políticas, y esa hipótesis la vamos a sostener más adelante. Esta aparición discursiva de formación del pensamiento crítico, digamos que tiene un antecedente en la década anterior, particularmente en el contexto colombiano, derivado de la promulgación de la Constitución Política Nacional, que tuvo injerencia sobre la formulación de la Ley General de Educación, la Ley 115. En el artículo 5, numeral 9 en particular, habla de que uno de los propósitos de la educación es formar en el pensamiento crítico. Es de recordar que esta política educativa fue influenciada por lo que se denominó movimiento pedagógico, que a propósito por estos días estaba cumpliendo 40 años, todo el movimiento filosófico de la teoría crítica, pedagogía crítica y en particular educación matemática crítica. Digamos que estas dos fuentes de formación en lo crítico fueron a lo largo de la investigación historizados desde la perspectiva Foucaultiana, mostrando, tratando de encontrar la génesis de cada una de esas propuestas, y se encontró, por ejemplo, que para el caso particular de la formación de profesores de matemáticas, pensamiento crítico de profesores de matemáticas, la fuente fundamental es la educación matemática crítica. Esta educación matemática crítica, pues, como lo mencioné anteriormente, tiene relaciones conceptuales con la teoría crítica o escuela de Frankfurt, con la pedagogía crítica, y digamos que enuncia al sujeto, o reconoce, hace visible en su teoría al sujeto obrero, al sujeto proletario explotado, y en ese sentido reconoce la lucha de clases sociales y reconoce la sociedad como una sociedad en conflicto. En este sentido, Skosmos propone: la sociedad está llena de conflictos y crisis, por lo que si la gente ha de tener la posibilidad de actuar en una sociedad llena de conflictos, la educación matemática tendrá que proporcionar las herramientas para comprender dicha sociedad, más allá de solo dar a conocer técnicas formales, que es, digamos, lo que se reconoce como formación matemática tradicional. En ese sentido, él propone la educación matemática crítica en conexión con esos conflictos y con esa relación estrecha con lo social, y propone una serie de herramientas conceptuales y metodológicas para trabajar la formación crítica, entre las cuales parte de una definición de lo crítico. Ser crítico para Skosmos significa prestarle atención a una situación crítica, identificarla, tratar de captarla, comprenderla y reaccionar frente a ella. Hacer crítica en educación matemática crítica requiere la alfabetización matemática, entendida esta como un proceso de potenciar a los estudiantes para revelar las crisis de la sociedad y ayudarlos a convertirse en actores que comprendan y transformen esa realidad social, política y económica, y así contribuir a condiciones más democráticas al interior de la sociedad. Con este discurso particularmente, a partir de mi experiencia propia, he venido formando en los últimos 20, 25 años profesores de matemáticas con esa perspectiva de lo crítico. En ese sentido, la emergencia del otro discurso, el del discurso de las organizaciones gubernamentales, llama la atención porque connota otra posición de crítica y por tanto también otra posición de sujeto. Me devuelvo un momentico para resumir que muchos estudiosos de las perspectivas de formación crítica reconocen esta de la educación matemática como la subjetividad de un agente de transformación social.
De hecho, la palabra transformación es muy importante en todo este movimiento de pedagogía crítica y de educación matemática crítica. Este discurso contrasta, como venía diciendo, con los discursos de las organizaciones gubernamentales, como la UNESCO, como el Banco Mundial, la OCDE. Estas conservan una regularidad discursiva en las que instala un discurso con nuevos sujetos. Si los sujetos de la anterior propuesta discursiva identificaban al trabajador, al explotado, estos, por el contrario, mencionan a los sujetos en condición de pobreza, en diferentes formas de exclusión, todas ellas atribuidas a la falta de formación de su capital humano. En este sentido, ahí hay un primer contraste, las sugerencias dadas por las organizaciones gubernamentales usan la educación como coartada, es decir, como motivo para explicar la existencia de los pobres desde la carencia de educación y para establecer entonces políticas educativas apropiadas en materia de economía, comercio, trabajo y empleo. Entonces, todos estos discursos centran sus esperanzas en el aprendizaje de competencias, entre ellas las de pensamiento crítico. La educación como una inversión en conocimientos y el aprendizaje como una adquisición de competencias necesarias para el desarrollo individual y social. Esta es una cita particularmente del Banco Mundial en el año 2011. Así, las organizaciones gubernamentales hacen una inversión económica para la formación del capital humano, inversión que debe monitorear mediante procesos de evaluación que verifiquen aprendizajes efectivos. Estudiosos de estos enfoques hablan de que este tipo de subjetividad es una subjetividad agente de progreso. ¿Qué es lo que aparece entonces para nosotros como situación problema? Dos discursos que tienen posiciones distintas, no solamente sobre los sujetos y sobre los que van a actuar, sino también sobre los sujetos que quieren producir. Y en un momento dado se reconoce, sobre todo en los discursos de las organizaciones gubernamentales, por el peso que tienen estas, por la credibilidad que tienen y por la cantidad de discursos y documentos y personal especializado que está trabajando en ellas, se empieza a reconocer como la corriente hegemónica. Tan hegemónica que empieza a permear las políticas educativas y por eso es que al encontrar una situación conflictiva, una situación de no armonía entre esos dos discursos, nos centramos en el hecho de identificar el discurso en particular, la definición en particular de formación crítica que tenían estos documentos de las organizaciones gubernamentales. Así, por ejemplo, y como dado que la evaluación era o es un hecho, un acontecimiento que impulse, como que dinamiza, una práctica que dinamiza estos discursos, fue justamente en el documento del TERCE, el tercer estudio regional comparativo que evalúa, entre otros aspectos, las matemáticas, y dentro de las matemáticas el pensamiento crítico. Ahí encontré el enunciado el cual fue objeto de análisis crítico para esta investigación. Según este enunciado, la formación crítica en matemáticas se relaciona directamente con las competencias necesarias para la resolución de problemas. No sé si le alcanzan a notar que, o seguramente ustedes alcanzan a notar que la definición de crítica dada por Skosmos en educación matemática crítica no armoniza para nada con esta de formación crítica dada por la UNESCO. En ese sentido, este acontecimiento discursivo produce condiciones de posibilidad para que los sujetos profesores lleguen a ver y decir del pensamiento crítico, la educación matemática y sobre sí mismo, social e individualmente. Por esto resultó importante analizar críticamente este segundo registro, que se contrapone sobre la formación crítica que da o proveniente de la educación matemática crítica y todas las corrientes críticas que la anteceden. Se buscó entonces establecer las relaciones de saber y poder presentes en los discursos de las organizaciones gubernamentales con la intención de discernir el tipo de subjetividad que produce. Entonces, valga el momento para justamente hacer énfasis en que nos interesa la producción de subjetividades, derivada precisamente de esos discursos y de esas propuestas de formación crítica. En ese sentido, nos planteamos estas preguntas como preguntas auxiliares. ¿Qué son los profesores de matemáticas para que su formación crítica sea de importancia para las organizaciones gubernamentales?
¿A qué refiere el pensamiento crítico como forma de posicionar y reposicionar constantemente a los profesores de matemáticas y a los estudiantes? ¿Qué influencia tiene la idea de pensamiento crítico que enuncian los discursos de estas organizaciones sobre la comprensión de sí mismo en profesores de matemáticas y ciudadanos? Y ojo que esta comprensión del sí mismo es la que posteriormente denominamos subjetividad. Y particularmente, como hace un ejercicio reflexivo sobre sí, el sujeto, a ese movimiento se le denomina aspecto ético y político de la subjetividad. Otra pregunta que nos pareció central es cómo ocurrió históricamente que la noción de crítica, que implicaba un cuestionamiento permanente a los modos de gobierno, esto haciendo referencia a los enfoques críticos o perspectivas críticas de formación, termine en la crítica como parte de la gestión matemática de la existencia, dado que la resolución de problemas se vincula precisamente con problemas del comercio, como más adelante lo iré a demostrar. Esta es una forma de biopoder para apoyar la individualización de la vida, el cálculo del beneficio propio, la configuración de formas de vida centradas en lo económico, en las ganancias de la inversión que se hace, en la optimización de las decisiones y la solución de problemas consecuente con la noción de progreso centrado en las variables económicas y financieras. Complementariamente, ¿qué nuevas condiciones de posibilidad genera el traslado de esa objetivación del profesor de matemáticas como sujeto agente social ahora a un sujeto de progreso? Con esa problematización, con esos dos discursos contraponiéndose, identificamos que nos interesaba justamente la producción de subjetividades, y esa producción de subjetividades se entiende o es usada dentro de la investigación para indicar los condicionamientos que ejercen los discursos sobre los grupos humanos. Reconocer la selección, el control y la redistribución de los significados sociales con fines de fundamentar ejercicios de poder y mantener un statu quo. En este sentido, la producción de subjetividades se da vía directa de los discursos y prácticas derivadas de esos discursos. Entre tanto, se contrapone, esto para justificar un tanto el título de la investigación, se contrapone a la constitución de subjetividades. Esta implica un ejercicio crítico del sujeto sobre los discursos que asume como verdad y es un ejercicio en el que el sujeto hace crítica y construye su propia subjetividad. En ese sentido hay una constitución. Así, la producción y constitución de subjetividades connota la experiencia que el sujeto hace sobre sí mismo desde determinado juego de verdad que condiciona su obediencia o desobediencia a diferentes modos de gobierno. En este sentido, la palabra discurso, o más bien el concepto de discurso, resulta importante y ahí empezamos a encontrar afiliaciones con la teoría de Michel Foucault, de tal suerte que la pregunta por qué es el profesor en el presente a propósito de esos discursos coincide con lo que Foucault mencionó como ontología del presente. En ese sentido, la problematización nos llevó precisamente a adoptar la postura Foucaultiana, en la cual las relaciones saber-poder resultan supremamente importantes y las fases que propone Foucault fueron utilizadas para el análisis crítico. Dichas fases son la fase arqueológica, la fase genealógica y la fase ética, que más adelante entraré a mostrar. Dado que la problematización ya tenía entonces un referente teórico, nos propusimos los siguientes, tanto objetivos general como específicos. En el general, realizar un análisis arqueológico genealógico de los discursos y prácticas que capturan la formación para la crítica en el marco de la gubernamentalidad neoliberal actual para visibilizar la constitución de subjetividades de profesores de matemáticas que emergen como estrategia de resistencia ético-política a estos modos de sujeción en algunas prácticas situadas de educación matemática comprometidas con la creación de nuevos modos de conocimiento y justicia social. En ella, entonces, se reconoce, digamos, inicialmente la captura que hacen las organizaciones gubernamentales asociadas al modelo neoliberal de economía, y también se van a reconocer que a ese poder también resisten otras prácticas de profesores con otras subjetividades éticos y políticas, con implicaciones, con vínculos para cuestiones sociales, particularmente en términos de justicia social.
Los objetivos específicos son tres. El primero de ellos es analizar las prácticas discursivas que desde la primera década del 2000 y hasta el 2015, lo que hemos denominado presente, construyen las organizaciones gubernamentales en relación con la formación crítica de profesores de matemáticas. No nos quedamos con el hecho de que enuncian una subjetividad de agente de progreso, sino que entramos a mirar cuáles son sus estrategias, cuáles son sus mecanismos y cuál es la subjetividad específica que van produciendo para el caso particular del profesor de matemáticas. El segundo objetivo específico, visibilizar el juego entre función de sujeción propia de la gubernamentalidad neoliberal en torno a la formación crítica del profesor de matemáticas y la función de desujeción presente en tres prácticas de constitución subjetiva de otros modos de ser profesor de matemática crítica. Y proponer algunos criterios éticos, estéticos y políticos para la constitución de subjetividad del profesor de matemáticas crítico como una estrategia de resistencia a la formación crítica del profesor de matemáticas propia de la gubernamentalidad neoliberal. Pasando entonces a la segunda parte, hace referencia precisamente a la aplicación de las herramientas Foucaultianas para el análisis crítico del discurso proveniente de las organizaciones gubernamentales. En esta fotografía en particular me interesa ver que es una calle bogotana, son estudiantes y gentes colombianas, particularmente de Bogotá, que en la época de protesta del estallido social contrasta, digamos, con la parte superior, que es una valla publicitaria en donde aparece con el profe puedes todo. Al final de esta segunda parte trataré justamente de valerme de esa imagen y de ese eslogan para mencionar que es un tipo de subjetividad que se pretende producir. Este análisis arqueológico y genealógico, digamos que fue dividido en tres partes. En una primera parte, utilizando las herramientas propuestas por Foucault en su arqueología del saber, nos centramos en el análisis de los discursos de formación crítica provenientes de la UNESCO, el Banco Mundial, la OTE, el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Compartir. Allí identificamos la producción de la subjetividad denominada empresario de sí. Esta subjetividad, digamos que está montada sobre aquellos apartados del discurso que nos revelaron ese centro en la formación del capital humano. ¿Cuál es el capital humano que connota el sujeto? El capital humano que connota el sujeto, perdón, ¿sean 10 minutos? El capital humano que connota sujeto está, digamos, relacionado específicamente con las competencias que quiere ganar. Entonces, en ese sentido, ese discurso de las competencias, ese discurso de hacer de sí mismo un empresario de sí, es el que empieza a circular en estos discursos. En un segundo momento, bajo la herramienta de la gubernamentalidad, entramos a explicar y de dispositivo a analizar las prácticas de evaluación estandarizadas del pensamiento crítico, y ellas nos llevó a revelar la subjetividad del emprendedor. Esto porque justamente es a través de la evaluación que el sujeto hace un diseño de sí mismo para hacerse productivo en una sociedad. Y en un tercer momento analizamos las prácticas discursivas y no discursivas, particularmente desde unos referentes pedagógicos que hablan de lo importante de formar en comunidades de aprendizaje y bajo la metodología de resolución de problemas. Esa metodología de resolución de problemas es importante dado esa definición que dan las organizaciones gubernamentales de que pensamiento crítico es resolución de problemas. Particularmente es esa idea de que el profesor que piensa críticamente resuelve todo tipo de problemas, la que lleva a proponer la subjetividad del profe puede todo. En este sentido, la subjetividad ética, y siguiendo a Foucault, comporta cuatro aspectos. Uno, la sustancia ética, que para el caso es concebirse el profesor como resolutor de problemas para luego ser emprendedor o empleado. Un modo de sujeción, dice Foucault, que para el caso traslada en el que el profesor se demostrar ser competente y particularmente demostrar a través de pruebas estandarizadas de esa competencia del pensamiento crítico. El trabajo ético que hace el profesor es producir soluciones
como parte de bienes o servicios que finalmente van a ser comercializados. Y la teología, que es como el horizonte de actuación, es efectivamente tener la sensación de sí mismo de que puede todo. Para la tercera parte nosotros analizamos las prácticas de resistencia de 3 profesores y a partir de del análisis crítico también de esas prácticas de resistencia identificamos otros sujetos, por ejemplo el sujeto indígena, el sujeto afro, el campesino, el obrero, y a partir de ese análisis pues, hicimos una propuesta ético y política de subjetividad que más adelante mostraré. Las 3 experiencias de profesores fueron la experiencia de la profesora Carolina Tamayo. Ella realizó una propuesta que denominó la injusticia epistémica de desafíos para la educación matemática. En ella lo que revela es básicamente que en la clase de matemáticas y en toda la producción de conocimiento matemático ha imperado un modelo epistemológico traído de Europa, eurocentrista, y ha hecho esto que otras formas del conocer matemático propias de grupos culturales hayan sido anuladas. Esa violencia o esa injusticia epistémica se reproduce día a día y parte del pensamiento crítico que ella propone es una subjetividad precisamente para una resistencia cultural, para una reivindicación de los saberes de etnocomunidades y una procura para que esas comunidades tengan una vida digna en condiciones de bienestar y lo que en muchas comunidades indígenas es conocido como el buen vivir. La segunda experiencia de la profesora Luz Baloyes fue denominada violencia epistémica, racismo antinegro, violencia epistémica y educación matemática. Ella hace una crítica precisamente a la idea de que en la clase de matemáticas y los profesores de manera inconsciente, los profesores de matemáticas reproducimos las inequidades raciales y en ese sentido el pensamiento crítico de ella, que incluso la denomina pesimista, es pesimista en el sentido de que no reconoce, digamos, que la solución esté precisamente en las políticas de las organizaciones gubernamentales, que por el contrario, estas reproducen esos elementos de discriminación, diferenciación, jerarquización en clase de matemáticas y por lo tanto su pensamiento crítico está, digamos, orientado precisamente al reconocimiento de la reproducción de este tipo de prácticas en clase de matemáticas. Finalmente, la experiencia del profesor Aldo Iván Parra, él trabajando con la comunidad NASA, digamos, ha hecho todo un ejercicio de educación propia, por eso su ponencia se denominó Educación Matemática Propia es Posible, pregunta o afirmación, y él plantea, digamos, como resistencia a las prácticas hegemónicas una educación propia y particularmente él enunciaba en sus discursos el ejercicio del profesor de matemáticas de hacer su propio juego como ejercicio de resistencia y es si, palabras más, palabras menos, si las organizaciones gubernamentales nos proponen esta camisa de fuerza, tiene la posibilidad el profesor de agenciar su propio juego, su propia dinámica con sus comunidades y con sus estudiantes. A partir, como lo mencioné hace un momentico, el análisis de estas experiencias generan, digamos, otros objetos, otras superficies de emergencias en la cual, por ejemplo, los conocimientos matemáticos no son los eurocéntricos y se reconocen otro tipo de conocimientos. Entonces hay unas relaciones entre saber y poder distintas a las que se organizan a partir de los discursos de las organizaciones gubernamentales. En este sentido, se reconoce que en estas 3 experiencias en particular hay vestigios de resistencia que pueden ser retomadas para hacer precisamente la propuesta de esta tesis de criterios para la formación de subjetividad, para la constitución de subjetividades éticas y políticas. Esta va a estar dividida en 2 partes. En una primera parte tiene que ver en cuestiones relacionadas con el poder y luego con el saber. La pregunta fundamental para orientar esta propuesta es ¿qué puede ser un profesor de matemáticas? Y ¿qué puede? Digamos que tiene un trasfondo bastante filosófico en la filosofía deleuziana y en la filosofía de Spinoza, y que se contrapone en lo ético a lo que puede ser moral que proviene de las organizaciones supranacionales y organizaciones gubernamentales que nos dice qué debe ser el profesor de matemáticas.
Entonces, guardadas las proporciones, si de estas organizaciones nos dicen qué debemos ser los profesores, la pregunta por qué puede, no qué debe, el profesor plantea entonces un traslado hacia lo ético y a lo político, y en ese sentido nosotros a propósito de lo que puede ser un profesor de matemáticas, proponemos 4 criterios. El primero es un criterio de la felicidad. Siguiendo a Foucault, el problema de la verdad es un problema bastante complicado porque no se escapa de las cuestiones de poder. Entonces, consultamos otros autores, entre ellos Austen y López, que mencionan que los humanos tenemos la capacidad de más que discernir entre verdadero y falso, nos queda relativamente más fácil discernir entre actos lingüísticos de felicidad o infelicidad, o siguiendo incluso la filosofía deleuziana y spinoziana, actos de alegría o tristeza. Entonces, en ese primer criterio ¿puedo procurar actos felices siendo profesor de matemáticas crítico? Entonces, aparece aquí la felicidad como horizonte de actuación y en ese sentido, por ejemplo, en los discursos de resistencia de los profesores de las 3 experiencias mencionadas anteriormente, ellos, por ejemplo, decían que se sentían tristes o se sentían que multiplicaban la tristeza en la salón de clase cuando, por ejemplo, aplicaban evaluaciones que discriminaban al estudiante aventajado y muchos otros que resultaban por fuera por no tener los resultados deseados. En ese sentido, ese primer criterio precisamente pretende más que clasificar a estudiantes, es tratar de potenciar a estudiantes y, obvio, también potenciar las posibilidades que tiene el profesor en el aula de matemáticas. El segundo criterio es luchar por espacios de libertad donde se pueda pensar y elegir qué puedo ser como profesor de matemática crítico que procura el criterio 1, el criterio de actos felices. La libertad es uno de los tantos conceptos que también ha sido capturado por el neoliberalismo y en ese sentido es importante luchar por esas condiciones de libertad, otra que escapen también a esa captura. En ese sentido, es también parte del pensamiento crítico resignificar estos conceptos. El criterio 3, que es un criterio de consenso, habla precisamente de que no somos seres individuales, sino que es en el consenso, en el compartir, en el debatir con otras personas que podemos buscar respuestas a qué es eso que puedo ser como profesor de matemática crítico. Y finalmente, el cuarto criterio es que todas estas cuestiones que resulten como respuesta estén orientadas al cuidado de sí y al cuidado de los otros o considerando los otros como los humanos y no humanos. Una defensa en todas las formas de la vida. El criterio del saber tiene que ver justamente con esta última parte. El criterio para saber qué puedo ser como profesor es que el saber permita explicar y defender las formas de vida de los seres humanos y no humanos, empezando por aquellos sobre los que se ciernen las mayores amenazas de explotación, eliminación, dominación e invisibilización. En este sentido, he acuñado el término vamos al ánimo que esto sigue, para mostrar cómo si hay unas prácticas y unos discursos que nos limitan y reconocemos a través del pensamiento crítico esa limitante, vamos al ánimo en el sentido de crear otras posibilidades y otras significaciones de libertad, de felicidad, incluso de pensamiento crítico, de vida. Bien. Finalmente, las conclusiones de esta investigación es de resumir que esta investigación dio cuenta de lo que los profesores dicen de sí mismos como sujetos críticos, como producto de la formación crítica orientada por el enunciado problemático de que formar en la crítica es formar en las competencias necesarias para la resolución de problemas. Históricamente se reconocen por lo menos 2 perspectivas de formación crítica, una derivada de la teoría crítica, pedagogía crítica y educación matemática crítica, y otra derivada de las organizaciones gubernamentales. Estas 2 perspectivas ejercen sobre la formación crítica fuerzas en lucha por la imposición de un sentido. El sentido es importante porque crea realidad y por tanto la realidad es producto de relaciones de fuerza. Las organizaciones gubernamentales se han especializado en producir discursos cargados de positividad para producir sujetos útiles a su sistema, subjetividades obedientes y disciplinadas que recrean los regímenes de poder predominantes. Han tenido la capacidad de vaciar los significados de las palabras, en particular
Por ejemplo, aprendizaje tiene una resignificación lejos de la psicología piagetiana, por ejemplo, y crítica también ha tenido una resignificación lejos de estas vertientes de teoría crítica y pedagogía crítica, y las han llenado de sus propios sentidos particulares y útiles a sus intereses. Otras conclusiones: los discursos de formación crítica de profesores de matemáticas se articulan con las políticas de educación para todos, aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida, calidad educativa, que además de ser nombres de documentos, se han constituido como eslogan de prácticas que conllevan la producción de subjetividades antes expuestas. Todas estas instauran prácticas discursivas y no discursivas como ejercicio de poder, con fines de producir subjetividades alienadas del pensamiento crítico y en ese sentido obedientes y productivas para la gubernamentalidad neoliberal. El poder de las organizaciones gubernamentales no es ejercido por fuerza, sino organizado y reforzado por medio de dispositivos como diagnósticos, informes, estudios, lineamientos de política, la injerencia en la promulgación de leyes y prácticas performativas como el de evaluación de calidad y la formulación de estándares, derechos básicos de aprendizaje, resultados de aprendizaje, factores de alta calidad, competencias, etcétera, así como por instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, el CNA, que es el que está dedicado a la acreditación de proyectos y programas educativos, el ICFES, etcétera, y tecnologías como la de comunidades de aprendizaje y formación en resolución de problemas. Otra conclusión es: las competencias de pensamiento crítico como resolución de problemas revelan procesos cognitivos y dominios en la matemática por parte de los estudiantes, pero no necesariamente cómo estos se conectan con procesos comunitarios que visibilicen interacciones distintas con el medio social, cultural y ambiental. Esto sí se revela, por ejemplo, en las prácticas o en las experiencias de los profesores que citamos anteriormente como resistencia o como escape a las prácticas hegemónicas. Lo que sí hacen estas competencias del pensamiento crítico desde las organizaciones gubernamentales es la fabricación del sujeto empresario de sí, emprendedor, profe que puede todo, que toma y analiza sistemáticamente su existencia en el orden de lo empresarial. Todo lo ponen en función del empleo o el emprendimiento. En este sentido, produce un sujeto ético cuyo comportamiento es diseñado al punto que en lo cotidiano, por ejemplo, decide emprender en esto y no emprender en ti, incluso incluyendo ese ti como los estudiantes. Alternativamente, el análisis... Se pasó 5 minutos, así que ya con esto cerramos. Entonces, el análisis revela precisamente otras subjetividades y otras posibilidades que escapan a esa captura, y enuncio aquí los 4 criterios en el ámbito del saber: el de procurar actos felices, el de la búsqueda de espacios de libertad, el del consenso y el del cuidado de sí y de los otros, y en el ámbito del saber el criterio de la capacidad que tenga el saber para explicar y defender toda forma de vida. En lo que tiene que ver con la caja de herramientas Foucaultiana, efectivamente esta dio o sirvió para visibilizar la producción de subjetividades, pero también la posibilidad de que, dado el poder, hay resistencias, y a partir de esas resistencias también hacer una propuesta ético-política de constitución de subjetividades que finalmente sirvan a los profesores que trabajan día a día en las aulas para cuestionar el mundo presente y para cuestionarse también ellos y sus estudiantes como sujetos del presente. Muchísimas gracias y qué pena haberme extendido. Bien, muchísimas gracias, José. Continuamos con el tercer punto, la presentación de valoraciones y preguntas. Se estiman 15 minutos por cada jurado. Para esto le damos la palabra principalmente a la doctora Alexandrina Monteiro. Doctora Alexandrina, tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo inicialmente gostaria de agradecer ao convite de estar aqui falando com vocês. Me desculpar porque eu não hablo espanhol, como podem perceber. Eu não sei se hablo em portunhol ou se hablo em português, não sei o que é melhor. Eu vou tentar falar parte em português, parte em portunhol,
Caso não esteja claro, por favor, me interrompa. Bueno, inicialmente quería darle los parabéns, dizer que su trabajo es muito denso, não sei como falar denso em espanhol, pero es denso mesmo. Denso. E aborda uma temática muito importante, muito cara. Creio que a toda, não só a Colômbia, mas aqui também, em Brasil, a situação é muito semelhante, portanto, é um trabalho que tem uma abrangência internacional nesse sentido, não é algo que estaria cerca apenas de Colômbia. E me gostou muito da forma com que você articulou os campos teóricos de Foucault. Foi muito bem articulado, porque você trabalha com um conceito de educação crítica que vem lá da Escola de Frankfurt, e, portanto, tienes certos elementos que são bastante ideológicos, pero você conseguiu articular esta análise, usar Foucault para analisar esta proposta, né? Então, foi uma articulação muito boa. Deu para entender? Então, quero te parabenizar muito por isso. Não foi um trabalho fácil. Você foi muito feliz na bibliografia que você trabalhou, principalmente nas discussões dessa apropriação do neoliberalismo sobre os discursos e obviamente, quando essa articulação, quando essa apropriação se dá no discurso, se dá no próprio sujeito. Então, o espaço, ou digamos, a proposta de neoliberalismo se apropria do discurso crítico, ressignifica e propõe, né, um novo sujeito, um novo professor. E você demonstra isso com muita clareza, com muita elegância, muito bem constituído. Bueno, não solamente por aí, vocês também, continuando com as ferramentas de Foucault, especialmente lá com a estética da existência, vocês buscam uma forma de pensar como resistir a esse discurso, né? Como se resiste a isso. E vocês buscam, então, em experiências de outros professores, elementos com os quais você pretende dizer de possibilidades de resistência a essas questões. Então, eu tenho uma questão muito, que não é uma questão de algo que falta em seu trabalho, não falta nada, mas algo que me interessa saber sua opinião. Entendeu? Okay? Bueno, usted habla sobre a necessidade de la pergunta, né? Pergunta de Spinoza, lo que puede un professor, né? E que se trabalha com a questão dos afetos, das forças que atravessam os movimentos, e se
concordo, son muy bien articulado, muy bien puesto. E creo que sua proposta é uma proposta que desloca, entende? Troca de Desplaza. lugar, né? Isso, Desplaza. desplaça uma perspectiva de professor, que é quem professa, quem está ligado não sei se hace essa, né? Mas o professor, ele professa como um profeta, que habla do futuro, que habla para que serve, o que vai ser de sua vida, de como será um sujeito. Aqui falamos do futuro, vocês têm um outro adjetivo. Você está dizendo que a resistência é um desplaço deste modo de subjetivação para um outro modo de subjetivação, que para mim me parece algo como militante, não partidário, não de política partidária, pero lo militante que encontra a força, os afetos de seu trabalho, quando se envolve com a comunidade. Então, todos os 4 aspectos que você elenca são aspectos que só fazem sentido porque pensa num sujeito que está comprometido com o grupo que está envolvido. Então, não é um professor que professa, mas um professor que milita por uma causa junto com seus estudantes. Bueno, esse desplaço que é fundamental, e agora a minha pergunta é como você pensa a formação de professor na universidade para que em sua formação ele possa ter experimentações, acesso a esse modo de compreender a educação. Porque não sei, em Colômbia, creio que é muito semelhante, mas em Brasil, cada vez mais temos menos conteúdo da área das humanidades e muito mais conteúdo da área de exatas. Então, como pensar nesta formação e qual era o compromisso de nós outros como investigadores, né, de pensar nesta formação, porque esse desplaço não é algo natural, não é algo que alguém vá fazer. É necessário que haja uma intencionalidade de provocar esse desplaço. E minha pergunta para vocês é como você pensa esta possibilidade? Espero que tenha me entendido. Me desculpe, pero... José, ¿comprendiste la pregunta o te colaboro? No, está bien, profe Diana, gracias. ¿Comprende? Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces en este orden con la doctora Diana Victoria Jaramillo. Yo creía que interactuaba con Alexandrina, ¿no? ¿Sigo yo entonces? Sí, sí, señora. Primero se presentan las valoraciones y las preguntas por parte de los jurados y en el punto posterior va a intervenir el director de la tesis y después de esto sí, José estaría dando respuesta a las preguntas de ustedes. Perfecto. Bueno, entonces en primer lugar, pues agradecerle a José su presentación, agradecerle a la Universidad Distrital por haberme invitado a participar de esta banca. Perdón, de esta defensa y pues muy grato porque me encuentro a Alexandrina, que es una gran amiga del Brasil y creo que una gran conocedora de Foucault en esta perspectiva de la educación matemática. Entonces, un placer estar aquí, José, profesores y Alexandrina. Bueno, yo quería decir como apuntar en 2 cositas, 3 cositas. Una, a mí me parece
que esta tesis es importante para nuestro país. Creo que en Colombia no habíamos hecho este análisis tan formal en términos de analizar esos discursos gubernamentales desde esta perspectiva crítica. Creo que era una necesidad para la educación matemática escribirlo, decirlo, indagarlo, e indagarlo pues sistemáticamente a partir de una tesis doctoral. Entonces creo que eso es bastante positivo para la comunidad de educación matemática. Considero que es un trabajo relevante y pertinente solamente por ese aspecto. O sea, eso ya le da un valor a la tesis que yo creo que va a ser una tesis que debe ser leída por todos los programas de formación. Si nos pensamos una subjetividad diferente a la que propone el mercado o la política neoliberal, ¿no? Entonces, destacar eso en primer lugar. En segundo lugar, destacar que concuerdo pues con Alexandrina en el comentario que hace, y lo escribí en mi informe, muy relevante, repito, en el país, porque en otros países ya se ha hecho, en Brasil se ha hecho hace mucho tiempo, en Europa, pero en Colombia no lo habíamos hecho, una tesis donde podamos discutir asuntos de la educación matemática, asuntos de la formación de profesores con los asuntos de la subjetividad. Aquí tenemos poca producción, de pronto aquí en la Antioquia tenemos 2 o 3 tesis que hablan de esa subjetividad, y creo que esta sería una tesis donde se pone en diálogo todos estos elementos del sujeto profesor, del sujeto producido en esa dicotomía o dualidad que pone José, producido por unos discursos gubernamentales, y cuál constitución de subjetividad añoramos, soñamos, nos pensamos, apostamos en otras perspectivas teóricas y metodológicas. Entonces también celebro que hayamos podido poner en diálogo a Foucault, a Deleuze, a Cosmosiva, a Valero, bueno, a un montón de autores, sea de la educación matemática crítica como autores desde la filosofía. Yo creo que ahí se muestra un trabajo interdisciplinario importante, ¿no? También creo que lograste entretejer el saber de tu orientador, de tu asesor, el profesor Adrián José, que tiene un saber muy específico, y pones en debate esa filosofía con la educación matemática crítica. Me parece muy pertinente la pregunta que Alexandrina ha hecho. Bueno, ¿cómo llevar esa idea de profesor bajo esos 4 elementos que tú colocas, como son la felicidad, la libertad, el consenso y el cuidado de sí, cómo llevarlo a los programas de formación? Bueno, yo tengo algunas observaciones que quiero que discutamos y que de pronto, pues, si se permiten en este espacio, sean consideradas para la versión final de la tesis, ¿no? Bueno, hay unas observaciones básicas como en la metodología que ustedes trabajan estas sustentaciones y estas evaluaciones. No hay una posibilidad de hablar con el estudiante previamente. Me corresponde hacerla en este momento. Yo creo que hay unas consideraciones de pronto de forma, cositas del español, unos gazapos que se quedaron por ahí en términos de redacción, en fin. Me parece importante porque también lo estético de la tesis cuenta. Es una tesis doctoral, la idea es que lo lean muchas personas y esas personas van a aprender también de la forma de la tesis, ¿no? Ahí en el documento dejé varias observaciones al respecto, me gustaría que fueran consideradas. Cosas de los acrónimos, de normas APA, en fin, son cosas menores, pero me parecen importantes desde el aspecto estético de la tesis, ¿no? Estético en la comprensión amplia de esa palabra. Y la segunda consideración que quiero que nos compartas o que discutamos es, no sé, ¿por qué adjetivar la subjetivación, la subjetividad, perdón?
Desde que yo leí el título y cuando tú colocas la subjetividad de ética y estética, yo empiezo a preguntarme, pero ¿por qué adjetivarla? Es que hay una subjetividad de ética, es que hay una subjetividad de estética, es que hay una subjetividad política. En la comprensión y en lo que he estudiado y leído e investigado sobre la subjetividad la constituyen muchos elementos, casi todos los elementos de la vida cotidiana, ¿no? Entendiendo la vida cotidiana en la perspectiva de Heller. Entonces, quería que me explicaras por qué adjetivar. Yo pensaría que son unos elementos constitutivos, lo ético, lo estético y lo político, de la subjetividad de ese maestro. Quería que me ayudaras a comprender por qué eso y cuál es tu perspectiva. En la perspectiva que yo comprendo es más bien, cambiaría ese orden en el nombre, ¿no? Pero fíjate que no es solo un asunto del nombre, es un asunto de lo que realmente tú muestras. Tú muestras cómo se han constituido unos elementos éticos, estéticos y políticos por el discurso gubernamental y que eso produce, en tus palabras, pues la palabra producción como tú la usas, a un sujeto, ¿cierto? Y la apuesta es cómo transformar esos componentes éticos, políticos y estéticos de esa subjetividad a partir de esa palabra constitución, ¿cierto? Poniendo en debate todo el asunto de la educación matemática crítica. Entonces, esa es una primera observación que quiero pues que sea discutida por ti y de ser posible considerada para el documento final. También tengo otra observación relacionada con la pregunta de la investigación y los objetivos de la investigación. Me parece que hay que afinarlos más con relación a las conclusiones. O sea, el trabajo y toda la propuesta arqueológica, genealógica, como lo enunció ya Alexandrina, me parece que fue muy bien lograda y me parece que las conclusiones son resultado de ese análisis que tú hiciste, ¿cierto? Sobre los discursos gubernamentales. Pero entonces, yo diría, bueno, con base a esas conclusiones que José ha sacado, ¿por qué no refinamos un poco la pregunta y los objetivos que vayan más armónicamente con el título, la pregunta, el objetivo y las conclusiones obtenidas? Yo pienso que esas conclusiones son bien importantes y casi que ellas, eso le pasa a uno mucho en los trabajos de las tesis doctorales. Uno hasta el último momento está refinando cosas. Observen que estoy hablando de refinar, es decir, la tesis fue aprobada, pero quisiera que se refinara un poco o me explicaras por qué sí o por qué no, ese ajuste entre pregunta, título, pregunta, objetivo, título y conclusiones, ¿no? Yo pensaría, hubo dos grandes objetivos que el estudiante logró en su tesis doctoral. Uno, una revisión crítica del discurso gubernamental para comprender la producción de subjetividades. Otra, muestras el ejemplo de estos tres investigadores, la profesora Tamayo, la profesora Baloyes y el profesor Parra, que me parece que son ejemplos muy interesantes para que el país también conozca que hacemos una producción en ese sentido de la educación matemática crítica. Y un tercer elemento que tú propones, o un tercer objetivo, pues que propones una alternativa de qué sujeto, ¿cierto? A partir de esa caja de herramientas de Foucault. Entonces, me gustaría que discutieras eso un poco porque cuando leí la tesis y cuando leí el objetivo, la pregunta y el título, yo decía, me falta un poco más de armonía. Esas serían fundamentalmente mis observaciones. Y otros detalles menores, pues que ya escribí en la tesis, pero repito, me parece muy pertinente, muy relevante.
Me parece importante que el país conozca otras posibilidades de formación. Además, la discusión de la subjetividad que transversaliza, que atraviesa, que de manera consciente o inconsciente las políticas gubernamentales nos están trayendo, o quisieran determinar una subjetividad docente que a la larga, esa subjetividad docente, como tú dices, a la larga, de manera directa o indirecta, va a determinar la subjetividad del sujeto, que es del niño, del adolescente, del mayor, o sea, el alumno que se está constituyendo. Entonces creo que eso es relevante, eso es muy importante. Bueno, y te dejo esas inquietudes porque sí, ahí dije yo, me parece que hay que refinar y creo que esta discusión con los jurados precisamente es posibilitar esas cositas que habría que revisar, claro, bajo la consideración tuya y de tu asesor. Bueno, entonces dejo ahí esas preguntas. Muchas gracias, doctora Diana. Continuamos con el doctor Hernán Riveros. Bien, muchas gracias. Buenos días nuevamente para todas. Entonces, pues, en primera instancia voy a hacer unos comentarios que se conectan un poco. Ya Se escucha bien, Hernán. Profesor Hernán, no te estamos Aló, aló. escuchando. ¿Ahí me escuchan mejor? Mejoró. Sí, señor, gracias. Vale, vale, perfecto. Entonces, pues en primera instancia quisiera pues señalar que el trabajo que ha realizado José en el desarrollo de su tesis recoge de manera pertinente y muy juiciosa los aspectos metodológicos que tienen que ver con la arqueología y la genealogía, algo que ya se ha comentado. Adicionalmente, es interesante ver cómo se hace visible pues, la apuesta del doctorado desde el campo de los estudios sociales, particularmente de lo que tiene que ver con la cuestión de la subjetividad, que es precisamente el elemento central de la línea de investigación a la cual está vinculado COSA, y que evidentemente se convierte en un aspecto fundamental en el desarrollo de la reflexión. Se logra ver en la tesis esa distancia que tiene al ser planteada desde estudios sociales y no, por ejemplo, desde educación. Sería lo que podría pensarse inicialmente al ver la cuestión del docente de matemáticas. El énfasis en lo crítico también es una fortaleza en términos de esa reflexión que se va presentando y que hoy usted ha traído a colación en torno a lo que se entiende por crítica, a las diferentes miradas y apuestas frente a ello, y finalmente para llegar a lo que tiene que ver con la propuesta Foucaultiana. En ese sentido, pues yo veo una tesis muy fuerte en términos de estudios sociales y en lo que tiene que ver con esa fase diagnóstica planteada dentro del trabajo. Como ya ha sido señalado, me parece que es un aporte muy importante en términos de otra mirada a la reflexión sobre lo que implica la subjetividad del profesor de matemáticas, y creo que allí hay una fortaleza. Sin embargo, hay una cuestión que me parece necesario quizá de ampliación, aparte obviamente de lo que también ha sido señalado en términos de forma y de algunos ajustes en torno a la escritura, los términos y estas cuestiones que habría que tener en consideración. Pero más allá de eso, que es algo pues que se puede resolver con una relectura, con una mirada en algunos detalles y todas estas cuestiones, me parece importante de repente en el momento en el que le sea posible a José, pues, dar respuesta a las inquietudes de los lectores, el tener en consideración la fase propositiva en términos de su aplicabilidad práctica. Es decir, lo que se propone me parece que es muy valioso, estos elementos a tener en consideración, estos criterios, me parece que dan unas condiciones interesantes para poder plantear ejercicios a futuro, pero siento que a veces se quedan en un cierto nivel de abstracción que habría que concretar un poco más, que habría que darle como ese piso, sobre todo porque quienes estamos en estos entornos docentes a veces nos enfrentamos a la consulta, a la lectura de estudios, de tesis, de
revisiones y de propuestas académicas, y lo que encontramos es que están muy lejanos de la práctica cotidiana, del ejercicio en la cotidianidad. Entonces uno diría, bueno, estos criterios son muy interesantes, lo señalo, lo subrayo, pero ¿cómo hacer en la práctica cotidiana para que un profesor, por ejemplo, de matemáticas, que encuentra la tesis de José, la lee, encuentra estos criterios y dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer con ello? ¿Cómo puedo llevarlos a que en mi práctica, en que mi estar aquí en mi cotidianidad, efectivamente esto tenga alguna clase de aplicabilidad, por llamarlo de alguna manera, que pues quitándole mucho la instrumentalidad del término como tal, pero sí a esa situación en la que desde luego lo que se hace en el campo de los estudios sociales ya no es completamente abstracto, sino que empieza a volverse más cercano a las prácticas cotidianas de los sujetos. Yo alcanzo a sentir que en algunos momentos de la propuesta está allí, pero sí creo que podría profundizarse un poco más en la escritura y de repente, si no se lo pudiese profundizar en su intervención, y por ello pues quiero ser muy breve para que de pronto si pueda usar algo de mi tiempo para hacer ese ejercicio explicativo que creo yo le daría una contundencia a esa segunda parte de la tesis que me parece muy interesante y que es precisamente la que corresponde a esa fase propositiva. Serían así, en términos generales. Muchas gracias, doctor Hernán. Continuamos con la presentación de comentarios por parte del director de la tesis. Doctor Adrián. Muchas gracias a los jurados, a Diana Alexandrina por su lectura, Hernán. En el marco de la brevedad, me permito señalar algunos elementos relacionados con la construcción y diseño de este ejercicio de investigación. El primero de ellos es establecer que esta tesis es el testimonio claro del compromiso político y ético que José ha asumido en tanto que profesor de esta universidad. Desde el primer momento, la cuestión de la crítica se convirtió en el asunto obsesivo un poco de la propuesta analítica, porque la pregunta constante por lo crítico en la relación con lo matemático fue lo que siempre movió como máquina afectiva intensa este ejercicio de investigación. Eso implicó en ocasiones algunas dificultades, dada la intensidad del deseo analítico, dada el esfuerzo que estaba haciéndose y comprendiendo también el impacto que podría tener este ejercicio en el orden de lo que implicaría llevar a cabo un trabajo de tal magnitud. Así que, digamos que en la primera parte habría que decir que esta tesis es un ejercicio testimonial. Y es un ejercicio testimonial del compromiso ético-político de José, al mismo tiempo de un conjunto de fuerzas que lo mueven en torno a la pregunta seria, porque significa ser de profesor de matemática, y tercero, por su aporte como investigador, ya no únicamente en pedagogía en matemáticas, sino como investigador social en el orden de alguna propuesta. Por el otro lado, aparecía un conjunto de dificultades relacionadas con la pregunta de hasta qué punto podía un matemático o una persona que se ocupa de reflexiones matemáticas o de enseñar matemática ocuparse de una investigación de carácter social. En muchos sentidos, la pregunta por hasta qué punto se tienen comillas las competencias para llevar tal ejercicio, si en efecto es posible que un investigador dedicado a la ciencia dura y a la pedagogía de la ciencia dura pudiera conectar esa reflexión entre esa conexión y lo que implicaría una investigación de corte social. Y por supuesto, el punto de convergencia, la secuencia de convergencia, es justamente la cuestión de la crítica, que como ya dije, se convirtió en la obsesión de José desde el principio. Él mismo, formado en una escuela de educación matemática crítica y que ahora, como todo lo bello de la crítica, realiza un ejercicio crítico acerca de los modos como su formación y su conexión con el contexto de lo que implica la formación de profesores de matemáticas se da en ese marco. Así que en esta primera parte me parece muy importante sostener ese ejercicio testimonial. Lo segundo tiene que ver con que la idea de estudios sociales, la noción de estudios sociales que el doctorado en la Universidad Distrital ha propuesto, implica un campo de problematización que interconecta dos series discursivas fundamentales. La primera de ellas es la serie Vida, Poder y Cultura, en la que el ejercicio de José conecta, se vincula justamente en el hecho de que en este momento histórico
la formación matemática se concibe como un aspecto fundamental de lo que llamaríamos la educación y la reproducción de la cultura, en sentido de Bourdieu, pero por el otro, en el hecho de que esa conexión con esas interacciones de, comillas, ciencia, producen ciertos modos de vida y al mismo tiempo desencadena unos modos del poder, se vincula con unas relaciones de poder. La segunda serie discursiva, que es la que más se conecta aquí, es la serie Crítica, Ficción, Experimentación. El doctorado en estudios sociales ha insistido en que es posible reconocer cómo el entroncamiento entre estas dos series, vida, poder y cultura, y crítica, ficción, experimentación, circunscriben un campo de interrogación que ya no es ni el de la interdisciplina, ni el de la disciplina, ni siquiera el de la transdisciplina, cuando tiene en cuenta varios criterios. El primero de ellos tiene que ver con el papel de los saberes sometidos, cuestión fundamental en esta investigación. Los saberes sometidos no necesariamente participan de reflexiones de investigación doctoral, y en el doctorado en estudios sociales la cuestión de los saberes sometidos es un asunto fundamental. En esta investigación, por ejemplo, las 3 prácticas que se analizan como modos de resistencia serían susceptibles de considerarse de ese modo. Otro asunto que tiene que ver con la propuesta de estudios sociales que tiene este doctorado tiene que ver con el lugar de la estética. Mientras las ciencias sociales asumen lo estético como un producto de la cultura susceptible de revisarse desde ciertos criterios, este doctorado asume lo estético como punto de partida de unas reflexiones y al mismo tiempo como apuesta. La serie discursiva Crítica, Ficción, Experimentación implica que en el debate por las verdades que se han derivado respecto de lo que significa lo social, es posible reconocer la constante ficcionalización de esas verdades y al mismo tiempo el alcance experimental de ciertas posibilidades, incluyendo posibilidades de análisis. Así que ese elemento estético que, como se hace visible en la tesis, impulsa la producción de nuevos modos de existencia, sería el modo como se entrecruza y cómo es coherente y cohesionado el trabajo de investigación de José con la propuesta del doctorado en estudios sociales. En ese orden de ideas, la cuestión de la crítica, que es el testimonio y al mismo tiempo el vínculo con la propuesta del doctorado, implica una conexión metodológica aquí en la que, en efecto, las secuencias analíticas terminan siendo coherentes en la propuesta. Justamente reconociendo la relación no dialéctica entre crítica y gubernamentalidad, es decir, reconociendo que la crítica en tanto se concibe como tal en el discurso de la conferencia de qué es la crítica de 1978 que Foucault señaló, en tanto que la crítica no se opone de manera dialéctica a la gubernamentalidad, sino que de alguna manera la acompaña, va al lado, la enfrenta, la reconfigura. Esa interacción compleja entre crítica y gubernamentalidad se convirtió en el punto central del ejercicio analítico. Tanto así que justamente las categorías que se han planteado, sujeto, sujeción, desujeción, subjetivación, subjetividad, derivan de la conexión de ese trabajo crítico. En ese orden de ideas, la gubernamentalidad, tal como se plantea en la propuesta analítica, es concebida ahora como un ejercicio que tiene por objeto determinar unas ciertas maneras de ser, unos ciertos límites para la acción, dentro de los cuales está el hecho de la configuración de una cierta manera de referirse a sí mismo, de concebirse a sí mismo, de entenderse a sí mismo y entender a los otros, estar ubicado y ser manejado en. Ese primer elemento será conocido como la noción de sujeción. Ese elemento de sujetación, por decirlo así en un español raro, consiste en los modos como unos límites de acción son configurados por unos efectos de poder que se vinculan con unas ciertas verdades. Pero al mismo tiempo el trabajo de la crítica es desujetarse de. Mientras la gubernamentalidad insiste en esa sujeción, la crítica quiere generar esa desujeción en un primer momento que luce negativo, si se quiere, en tanto en cuanto el enfrentamiento inicial es no querer ser gobernado de cierta manera, no de cierto modo, no por ciertas razones, etc. Así que ese primer momento de la relación sujeción-desujeción fue considerado de manera precisa en la investigación que acaba de proponerse. Al mismo tiempo, la noción de gubernamentalidad permite reconocer el modo como la relación que el sujeto establece consigo mismo hace parte de una estrategia de dominación. Eso quiere decir que la relación del sujeto consigo mismo, el modo como el sujeto se concibe, se trata, se da a sí mismo una cierta identidad, establece de sí mismo un cierto modo de ser, hace parte de una estrategia, de un modo de gobierno de esa misma manera de existencia. Luego no habría ningún privilegio de la subjetividad es producida. Y en ese orden de ideas, la relación que el sujeto tiene consigo mismo, en tanto que producto que hace parte de una modalidad estratégica de gobierno, bien, a eso Foucault lo llamó subjetivación. Y en ese orden de ideas nos planteamos la noción de subjetivación en la investigación, de tal manera que se hiciera visible en el ejercicio analítico
cómo el profesor de matemáticas crítico configura unas ciertas prácticas reflexivas sobre sí mismo que son parte de una estrategia de gobierno, de un modo de gestionar su existencia en tanto que profesor de matemáticas. Y en ese orden de ideas planteamos la noción de subjetividad desde la perspectiva de la constitución de la subjetividad como la posibilidad reflexiva que deriva del trabajo crítico, en la que el profesor de matemáticas ya no es únicamente aquel que tiene una cierta relación consigo mismo, sino que a través de la crítica se desujeta de y propone un cierto modo de existencia. En ese orden de ideas queda claro por qué razones las secuencias discursivas que acaban de plantearse se vinculan con la propuesta analítica de corte crítico. Ética, en tanto en cuanto esas prácticas reflexivas hacen que el sujeto decida de sí mismo un cierto modo de ser. Política, porque no siempre la relación del sujeto consigo mismo tiene que ver con unas ciertas formas de valoración, de posición, de identidad, sino de trabajo específico en esa relación gubernamental. Esa es la razón por la cual la práctica específica de la evaluación se convirtió para nosotros en el punto específico del análisis. No existe nada que articule mejor esas tres prácticas, las discursivas, las no discursivas y las reflexivas, que ese ejercicio evaluativo. En el ejercicio evaluativo al sujeto se le pide, por un lado, que se sujete a un conjunto de reglas que le dicen cómo debe pensar, cómo debe actuar. Al mismo tiempo le solicita una cierta relación consigo mismo en el orden de un conjunto de competencias que derivan de formas específicas de interacción ética o de interacción moral. Y de ese modo, el trabajo crítico que analiza la configuración de esas interacciones evaluativas permitirían en un momento dado hacer que ese sujeto ya no se subjetive, sino que constituya una subjetividad que por un lado es ética en tanto en cuanto ha decidido de sí mismo un cierto modo de ser, y política en tanto que ese modo de ser tiene consecuencias en la gubernamentalidad que está enfrentando. Eso implica, por último, una relación con lo estético en la que ya no se trata de otra cosa, de una creatividad que emerge, unas fuerzas afectivas que emergen y que son capaces ahora de configurar nuevos modos de existencia o de moverse hacia. En ese sentido puede entenderse entonces por qué el entrecruzamiento entre lo ético, lo estético y lo político, junto con la cuestión de la crítica y la especificidad analítica de la configuración de un modo de existencia, que sería el profesor de matemáticas crítico, se vincula con la línea de investigación en subjetividad, diferencias y narrativas a la que pertenece esta investigación, y con el doctorado en estudios sociales en la interacción compleja entre vida, poder y cultura y crítica, ficción, experimentación. Yo les agradezco infinitamente reconocer el tremendo ejercicio que se hace aquí, también los desafíos que plantea su lectura en todos los niveles. Es completamente real que se hace necesario reconfigurar los modos como se forman los sujetos hoy en tanto que profesores. Sin embargo, esta investigación empezó enfrentando el hecho de que no es una investigación en educación, sino en estudios sociales. Y por el otro lado, del hecho de que esa capacidad que el sujeto tenía de darse a sí mismo cierta forma, de decidir de sí mismo, porque en el fondo la crítica es también una decisión, como aspecto nuclear de esa interacción entre lo ético, decido de mí mismo ser este profesor y decido de mí mismo ser este profesor de esta manera, por estas razones, para alterar estos elementos del poder, implicarían esa conexión con lo estético y lo político. Yo dejaría hasta ahí, les agradezco mucho y escuchamos ahora entonces la reflexión de José. Muchas gracias por escuchar. Tienes 20 minutos para respuesta a las inquietudes de los jurados. Bien, antes que nada, a todos ustedes, gracias por escucharme, por estar en esta sustentación una vez más. Gracias a la lectura juiciosa de los tres jurados, a la doctora Alexandrina, muchísimas gracias, lo mismo a la doctora Diana y al doctor Hernán. Efectivamente ha sido un ejercicio de bastante lectura, de lecturas muy complejas, porque digamos mi formación como licenciado en matemáticas en los años 90 no estuvo marcada, como tal vez ahora, por el elemento pedagógico, que me parece que es un elemento catalizador o intermedio entre la cuestión matemática y la cuestión social. Entonces, en ese sentido, pues agradezco el reconocimiento que hace la profesora Alexandrina de la complejidad del trabajo y particularmente de la bibliografía relacionada y de la manera como usé
la teoría de los estudios sociales y la teoría particular de Michel Foucault, combinada con aspectos deleuzianos y spinozianos. ¿Para qué estoy diciendo eso? No es un autorreconocimiento y un autohalago, sino más bien es también para reconocer por una parte, la no hegemonía de unas teorías, unos discursos y unas herramientas en últimas que creo yo son importantes para nosotros los profesores. Esa idea que tenemos que para enseñar matemáticas hay que saber muchas matemáticas es, a mi modo de ver, compartida por mí, pero también tenemos que saber muchos otros elementos, además de la psicología. Creo yo que los aspectos relacionados con la sociología, la antropología, la filosofía son extremadamente importantes. Y por otro lado es para decir que como esos elementos, digamos, no están dentro de los programas de formación convencionalmente, el ejercicio de apropiarse de ellos y el ejercicio de escribir en relación con ellos es un ejercicio bastante complicado. No estamos, digamos, no tenemos una formación de base para dar con los tiempos y en este sentido, con los tiempos de un doctorado, y en este sentido hay que reconocer de que hay muchas cuestiones como campos de fuerza en el momento presente que nos dificultan a quienes queremos estudiar, a quienes queremos profundizar en el conocimiento, a los que nos comprometemos con un doctorado como estos, para avanzar en los tiempos que se requieren. Entonces, hay que reconocer una serie de aspectos no solamente académicos, sino también sociales. Nosotros los estudiantes de doctorado tenemos que combinar familia, tenemos que combinar trabajo, tenemos que combinar nuestras dificultades propias y las dificultades de formación para hacer este ejercicio de análisis, este ejercicio de reflexión, de escritura. Y esto lo digo pensando en mis compañeros que están, digamos, en este ejercicio, y para alentarnos precisamente que a pesar de las dificultades, renuncien a la idea de que la culpa es de nosotros, que eso es lo que nos ha querido dar el sistema, ¿no? La culpa es de nosotros que no tenemos las competencias para escribir, para leer, para interpretar, pero además procrastinamos. Y para mí esa palabra, que es muy neoliberal, me parece que es una cosa a la que por la que me di bastante látigo, y es el hecho de que leyendo un documento iba a otro y terminaba por allá perdido. Pero el ejercicio en últimas lo traigo a colación por la anotación de la profesora Alexandrina. No fue una pérdida de tiempo, sino fue una búsqueda precisamente de aquella información y de aquellos elementos teóricos que me hacían sentir bien, con los que me sentía a gusto. Yo creo que efectivamente este trabajo investigativo es un trabajo en el que está inmersa toda mi subjetividad y en la que he constituido, alejado un poco de la producción de la subjetividad, pero es un ejercicio, como lo dice el profesor Perea, de testimonial, como lo dice la profesora Alexandrina, de militancia. Toda mi subjetividad está aquí metida, todo lo que es José Torres Duarte como profesor de matemáticas y como profesor de profesores está aquí metido. El hecho de, no lo mencioné, pero efectivamente yo he venido trabajando en perspectivas críticas de la formación de profesores, y por eso me interesó estudiar o profundizar en esas perspectivas que colindan con lo filosófico, que colindan con lo sociológico, con lo antropológico. Y en ese sentido es que yo hice un doctorado en estudios sociales y no un doctorado en educación. Eso para decir también que este trabajo investigativo es político. Es una postura que orienta, o que por lo menos critica la orientación, la política, la fuerza. Entendía la política como esa fuerza, como ese vector que orienta la formación hacia determinado lugar, con determinados propósitos, con determinadas herramientas.
este trabajo por lo menos pretende desestabilizar, poner en cuestión esa política, y en ese sentido es político también. Y claro, tiene de militancia el hecho de haberme nutrido precisamente de corrientes críticas y de haber tratado de hacer un ejercicio relativamente coherente de formación y de investigación en perspectivas de educación matemática crítica. He tenido la fortuna, profesora Alexandrina, de trabajar en una licenciatura en matemáticas, en un proyecto de formación de profesores de matemáticas a nivel de pregrado, que es un proyecto que definitivamente es una condición de posibilidad para que esta investigación y para que este servidor esté hablando. ¿Por qué lo digo? Porque es un proyecto de formación de profesores que tiene como uno de sus propósitos el procurar experiencias de formación para profesores no segregadores. Y ese trabajo en la no segregación es la que particularmente a mí me generó unas condiciones de posibilidad de pensar otras formas de ser profesor de matemáticas que no solamente valoren las matemáticas, no es que las nieguen, sino que tengan en cuenta que lo hegemónico no nos está permitiendo precisamente romper con esa segregación. Entonces, en relación con su pregunta, ¿cómo pensar la formación crítica en los programas de formación? Pues bueno, creo que al final del trabajo decía que no hay fórmulas mágicas, no hay... Este trabajo de hecho no es un trabajo en educación, pero obvio, brinda elementos, y a mí me parece que el principal elemento que brinda para pensar esa formación de profesores es precisamente el de cuestionar, que es un ejercicio crítico, cuestionar las actuales políticas y las actuales prácticas de formación de profesores. Cuestionar cómo de manera inconsciente o más bien de manera ingenua reproducimos aspectos como la segregación por raza, como la segregación por resultados académicos, como la reproducción de las injusticias sociales en diferentes aspectos, cosa que los profesores de matemáticas desafortunadamente por la hegemonía, por ejemplo, en cubrir unos contenidos, por garantizar el aprendizaje de unas competencias demasiado técnicas y poco relacionadas con aspectos sociales, por dar cuenta de puntajes superiores en pruebas estandarizadas, pues desconocemos esas implicaciones que, por ejemplo, tiene la evaluación en términos de clasificación de estudiantes y de reproducción de las injusticias a nivel social. Creo que ese, a mi modo de ver, es el principal punto que incluso a mí me ha servido para hoy día en los espacios académicos, en las asignaturas, en los proyectos de investigación que emprendo con, perdóname la palabra, que desarrollo con mis estudiantes. Es como la vía de escape, ¿no? Trabajar desde perspectivas no hegemónicas, porque, por ejemplo, haciendo una revisión no quiere decir que sea malo, pero la producción en investigación y de tesis, de trabajos de grado a nivel de pregrado en nuestra licenciatura, en su mayor parte están enfocadas en didácticas. Y no quiere decir que eso no sea malo, pero ese enfoque exclusivo en didáctica nos pone precisamente en lo hegemónico, desde unas perspectivas hegemónicas, y no nos permiten ver cómo esa educación matemática tiene conexión con aspectos sociales mucho más grandes, y particularmente cómo tiene conexión con la formación de un sujeto, de un sujeto para esa sociedad. Entonces, digamos que ese ha sido, digamos, mi posibilidad de resistencia. Trabajar en seminarios como profesión docente o políticas educativas, o una visión, digamos, crítica
sobre qué es el ser profesor de matemáticas, sobre la política que nos rige convencionalmente. En relación con la intervención de la profesora Diana, bueno, yo sí acepto que, digamos, en una tesis que está preocupada por el discurso, que digamos podría estar, o que está de hecho encasillada en el giro lingüístico, pues el lenguaje es una cosa que hay que cuidar bastante y efectivamente creo yo que ya con más calma en el alma es susceptible de ser revisada al detalle en términos generales para las cuestiones de forma, pero también en esa cuestión de coherencia, que yo llamaría como de coherencia, articulación entre los objetivos, las preguntas y las conclusiones. Así que esa me parece que da lugar. La otra, la que me parece que es grande en su intervención, es la subjetivación, la adjetivación más bien de la subjetividad como ética y política. Y aunque el profesor Adrián, digamos, pone ahí un punto teórico bastante fuerte, a mí tendría por añadir el hecho de aunque pueda sonar redundante, esta investigación tenía por objeto justamente ver cómo el insertar en el sujeto, profesor de matemáticas y sus estudiantes, la voz interna que le dice, debo ser emprendedor, debo ser empresario de mí mismo, yo puedo con todo, es un aspecto ético, es una afirmación, es una cuestión de carácter ético y de carácter político. Entonces, haberlo dejado solamente como subjetividad, me parece a mí que podría perder, digamos, como que la potencia. Entonces, esa adjetivación, a mi modo de entender, es una adjetivación también militante para hacer caer en cuenta que el sistema inserta en nosotros, no por la vía de la fuerza, sino por la vía de los discursos y sus prácticas, esa voz interna que nos va dirigiendo hacia determinado lugar. Particularmente esa idea de yo, profesor, yo soy crítico en la medida en que resuelvo problemas, y resuelvo problemas en la medida que me considero entonces que debo poder con todo. Esa voz interna es la que se constituye, se produce como mi subjetividad, y es a partir de ella que empiezo a moverme de ahí en adelante. Entonces, dado que la ética es esa reflexión consigo mismo desde la perspectiva Foucaultiana, y de hecho desde la perspectiva deleuziana es la relación consigo mismo para potenciarse, para potenciarme, el haberla adjetivado de esa manera, pues redundo en la idea, es un ejercicio político, es un ejercicio de militancia en la línea de posturas teóricas y posturas prácticas que efectivamente le pongan freno al modo de gobierno neoliberal y a esta idea que ha permeado tanto en la educación de la dinámica y de los discursos capitalistas, que creo fue suficientemente ilustrada a lo largo del escrito de la tesis. En relación con la intervención del doctor Hernán, pues yo efectivamente concedo el hecho de que podría profundizarse en las maneras como esos 4 criterios, incluso el criterio del saber, un saber que se conecte con las cuestiones sociales, culturales y políticas, tenga menos abstracción y más práctica. Yo creo que eso efectivamente me faltó en el análisis, o más bien, más que en el análisis, en una argumentación de esos criterios. Me faltó recurrir a las experiencias de los 3 profesores docentes que fueron utilizados como
como profesores que resisten a la captura del sistema neoliberal, y en ese sentido, digamos que valdría efectivamente la pena hacer esa contrastación de cómo argumentativamente puedo valerme de las experiencias de apartados específicos en los que los profesores se sentían incómodos para decir esto no los está haciendo felices, en los que tenían que luchar, por ejemplo, contra los directivos docentes e incluso a veces con los padres de familia por decir, mire, estos contenidos no los está dando usted en los tiempos que debe darlos, dado por caso en grado octavo todo el mundo sabe que los profesores de matemáticas deben ver los 10 casos de factorización y qué problema, incluso dentro de los padres de familia, cuando no está viendo esos casos de factorización en el cuaderno de su estudiante. Eso procura de espacios de libertad en donde yo pueda decidir qué puedo ser como profesor de matemáticas, y así sucesivamente podría traer apartados, que de hecho no lo hice, pero creo que lo podría traer apartados en donde conectan los criterios con las experiencias de los profesores. Sin embargo, también hay una cuestión que la tengo bastante clara, que hace parte de la voz que nos ha introducido el sistema neoliberal, y nos ha introducido la idea de que todo tenemos que tenerlo a modo de tips. Deme el tip para actuar en tal situación, deme el tip para organizar diapositivas, deme la fórmula para resolver el problema X o el problema Y. Quienes hemos estado en la formación de profesores y hemos participado, por ejemplo, de eventos académicos, sabemos que una de las preguntas usuales en casi que cualquier tipo de palestra, de conferencia, es ¿cómo? Dígame, profe, dígame usted, señor conferencista, dígame usted, doctor, doctora, ¿cómo hago para qué? Ese cómo instrumentaliza muchos elementos. Y yo creo que incluso también parte de la propuesta es que estos criterios que se proponen como posibilidad o campo de posibilidad de lo ético y lo político en profesores de matemáticas no caigan necesariamente en esa instrumentalización, porque muy coherente con la postura filosófica espinociana, no tenemos un techo como profesores, ni siquiera como seres. No sabemos lo que puede un cuerpo, lo que puede un ser, lo que puede un profesor. Entonces, entrar a decir el cómo de aplicar esos criterios en un momento dado, pues hay que, yo no quiero decir que eso no se puede hacer, pero hay que también como que caer en cuenta de que no puede caer en el otro extremo de la instrumentalización y de la banalización incluso, y de colocarle un techo precisamente a eso que puede un profesor de matemáticas. Con eso terminaría. Muchísimas gracias. Continuamos con el sexto punto, que es la deliberación de los jurados. Se tiene un tiempo estimado de 15 minutos. Este proceso es de carácter privado. Por consiguiente, vamos a invitar a las personas que nos acompañan a abandonar este recinto y también a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom para que por favor la abandonen. La transmisión vía Facebook Live se verá interrumpida, pausada, mientras surte este proceso de deliberación, y volveremos a retomarla tan pronto ya se tenga el proceso y se vaya a emitir el concepto final. Entonces finalmente decidimos los tres jurados que la tesis es aprobada y destacamos la temática donde se pudo hablar de la educación matemática crítica con la filosofía, y lo destacamos sobre todo en un país como Colombia, porque de pronto en otros países ya se ha hecho. También recomendamos la publicación del documento una vez se hayan considerado las observaciones que hicimos los tres jurados, ¿no? Entonces, finalmente, dimos un aprobado con mención meritoria. Creo que quedó bien así, profesor Adrián, ¿cierto? Eso fue lo que escribí. Sí, señora, sí quedó bien. Felicidades, Exacto. felicidades al nuevo doctor José Torres, felicidades. Gracias. Entonces ya podemos aplaudir a José.
José, ya te podemos abrazar y aplaudir. Entonces, José, la invitación que te hace el jurado finalmente es que revises las consideraciones que te hicimos con tu asesor, y una vez hechas todas las observaciones, haber atendido a ellas, puedas publicar la tesis, que sería muy importante para la comunidad colombiana que leyera el análisis que tú hiciste. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Ah, bueno. Felicitaciones, José. Muchas gracias. Yo quisiera extender unos agradecimientos y unos reconocimientos, además de a ustedes por ser jurados. También quiero agradecer y reconocer el sacrificio y el trabajo de mi familia en todo este proceso de doctorado. Particularmente a mi esposa, a mi hija, a mi mascota, Sacha Marisela, por todo el tiempo que no les pude dedicar por estar en esta misión y en este proyecto y en esta posibilidad de crecimiento profesional y personal. Implica unos sacrificios en muchas dimensiones, y en ese sentido quiero agradecer y hacer ese reconocimiento a mi familia, a mis amigos. Infinitas gracias a la Universidad Distrital, particularmente porque me permitieron ingresar en este doctorado y por ser profesor de esta universidad sin costo, que es un privilegio enorme que pocos tenemos en la vida, y justamente pues por eso quiero agradecerle a la universidad, porque además me otorgó la posibilidad de dedicarme por 3 años al doctorado, y aún así pues este tiempo no me fue suficiente para terminar la tesis, y por eso ese voz de aliento también para mis compañeros que tienen que hacer justamente esa combinación de trabajo, familia y doctorado. Agradecerle al doctorado en estudios sociales, al cuerpo de profesores, al cuerpo administrativo, por toda la infraestructura académica, toda la infraestructura administrativa para que se hubiese podido desarrollar esta apuesta teórica que realicé en mi investigación. Muchas gracias al profesor Adrián por su paciencia, por su diligencia, por su apoyo, por su asesoría, por todas y cada una de las intervenciones que hizo durante este proceso conmigo. Y bueno, finalmente también, pues obvio, agradecerles a ustedes, banca o jurado de esta tesis, a la profesora Alexandrina, a la profesora Diana, al profesor Hernán de nuevo, por su juiciosa y atenta lectura, por sus sesudos comentarios, y pues también por este concepto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, José, por permitirte.